Estamos en City Orgs, el periódico La Gnosis Amaliana, en esta primera cámara inicial pública de motivación continua, y este tema es muy impresionante. Vamos a ver acerca de los libros de política, política y suprapolítica del predoctor científico Samael Aun Weor. Escuchemos un poquito al maestro y también hagamos las afirmaciones: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la prosperidad físico-conscientiva. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual porque la energía universal está con nosotros y así lo queremos. Om, om, om. Capítulo 20. Utilidades sobre el capital en la nueva era acuaria. El capital será de todos los trabajadores. El capital de Estado y el capital particular desaparecerán porque el capital será de los obreros. Los trabajadores serán también dueños del capital, el capital con que los trabajadores se sostienen es lógico que debe ser legalmente de todos. Los contadores públicos deben conciliar técnicamente los intereses de los patrones y de los trabajadores, en este caso concreto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los contadores públicos tendrán que resolver qué tanto por ciento debe repartirse por renta gravable, y en caso de pérdida en los ejercicios de las empresas, y en qué forma afectará el reparto de utilidades sobre el capital. Hay que definir el plazo que tendrán las empresas para hacer el reparto, hay que definir cuál será la posición en el caso de venta de activos fijos, hay que aclarar la posición que adoptarán los trabajadores en caso de que la contabilidad sea alterada, o bien se escondan otros ingresos. Es también urgente aclarar el concepto empresa. Los contadores públicos tendrán que resolver técnicamente este difícil problema de las utilidades sobre el capital. En una auténtica y legítima democracia el capital debe ser de todos los trabajadores. Es necesario comprender que el capital de Estado no resuelve este problema. El capital de Estado crea de hecho un nuevo tipo de actividad. Resulta absurdo cambiar el capital privado por el capital de Estado. Esto es solo un cambio de amo, un cambio de tiranos, eso es todo. El capital debe ser propiedad de los trabajadores porque ellos viven de él. Mientras exista la diferencia entre poderosos y necesitados, entre ricos y pobres, entre capitalistas y proletariados, es lógico que tendrán que existir conflictos, y revoluciones de sangre y aguardiente, y guerras de toda especie. Si realmente queremos que los pueblos de la tierra vivan en paz, si queremos pueblos verdaderamente democráticos y progresistas, debemos acabar con todas esas diferencias. Es necesario que patrones y obreros sean razonables, que sepan manejar el capital colectivo de toda empresa. Es necesario que dentro de cada individuo exista la paz, porque habiendo paz, se resuelven con facilidad todos los problemas. El individuo debe ser sincero consigo mismo y comprender que sus defectos dañan al prójimo. Si el individuo quiere tener paz, debe comprender sus propios defectos y acabar con la codicia, el egoísmo y el orgullo. Necesitamos acabar con la crueldad, no debemos explotar a nadie ni tampoco dejarnos explotar. Recordemos que el capitalismo es cruel y despiadado. Recordemos también que el marxismo-leninismo es cruel y despiadado. Mientras exista la crueldad en el individuo, no puede haber paz. Inútilmente lucharán muchas sociedades por la paz, mientras exista la crueldad, la codicia, el egoísmo, el orgullo, etc., dentro del individuo. La paz no puede ser un objetivo, la paz no puede ser una meta para alcanzar, la paz solo adviene a nosotros cuando disolvemos el yo, cuando acabamos con los factores que producen guerras y revoluciones sangrientas, y conflictos entre patrones y obreros, etc. El problema técnico de utilidades sobre el capital puede ser resuelto fácilmente si acabamos con el egoísmo, la crueldad, el orgullo y la codicia. El capital no puede ser propiedad privada de todos los trabajadores. Realmente los trabajadores son socios capitalistas, el capital es de todos los socios. Los trabajadores de cualquier empresa deberán cuidar el capital de que viven. La tierra es de quien la trabaja y el capital también es de quien lo trabaja. Los trabajadores son los que trabajan, el capital es de los trabajadores. El Estado no trabaja el capital no puede ser del Estado. El capitalista no trabaja el capital, quien trabaja el capital es el trabajador. El dueño legítimo del capital es el trabajador, o mejor diremos, los trabajadores.
Los sindicatos que no se han vendido a los poderosos, los sindicatos que verdaderamente representan las necesidades de los gremios obreros, los sindicatos del pueblo y para el pueblo, deben luchar intensamente por lograr el éxito total de la utilidad sobre el capital. Es justo comprender que las utilidades sobre el capital deben ser repartidas honradamente entre todos y cada uno de los trabajadores de cualquier empresa. El capital de una empresa cualquiera es la propiedad de todos los trabajadores de la empresa y por lo tanto, las utilidades sobre el capital deben ser repartidas justa y sabiamente entre todos los trabajadores de la empresa. Es necesario que los trabajadores comprendan que son hermanos y que todos tienen la obligación de repartirse entre sí las ganancias. Con paz y verdadero amor todo esto se puede resolver con pleno éxito. Los dos peores enemigos que tienen los trabajadores son el capital privado, el cual es un robo al pueblo, y el capital de Estado, el cual es también otro robo al pueblo. Los capitalistas y los comunistas roban al pueblo, el capital es del pueblo y para el pueblo, todo aquel que le robe al pueblo su capital es de hecho ladrón y tirano. Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno y la paz. Hablando con toda sinceridad, podemos afirmar que ni los capitalistas ni los comunistas han sabido respetar el respeto al derecho ajeno. Los señores socialistas, marxistas, leninistas, aspirantes a comunistas como ellos mismos lo afirman con ínfulas de sapiencia política, además de robarle al pueblo su capital, además de despojar a los gremios obreros de sus derechos sobre el capital, han acabado también con la libre iniciativa y la libertad política. Los hombres verdaderamente amantes de la libertad deben defender los derechos de los trabajadores. Necesitamos defender nuestro derecho. Necesitamos comprender que los patrones no son más que los trabajadores, ni menos tampoco. Los patrones son los hermanos de los trabajadores, y por lo tanto están colocados en igualdad de derechos. Debemos acabar para siempre con aquello de la explotación del hombre por el hombre y crear una verdadera democracia. Solo la democracia puede salvarnos de la peste nauseabunda del comunismo, de la tiranía estúpida del capitalismo. No debemos explotar, ni dejarnos explotar, el capital es de los trabajadores. Si los patrones insisten en no reconocer los derechos de los trabajadores, recordemos que estos últimos disponen de armas millones de veces más poderosas que los cañones y la metralla. Dichas armas son los paros totales o parciales, el tortuguismo, es decir, el trabajo demasiado lento, y la huelga de brazos cruzados. Los trabajadores no deben dejarse engañar con aquello del MEC de aguinaldo. Ese truco le sirve a los patrones para engañar a los trabajadores y burlar aquello de la repartición de utilidades sobre el capital. En algunos países los capitalistas han inventado una escapatoria para eludir la cuestión de la repartición de las utilidades sobre el capital. Uno de esos trucos consiste en suspender a los trabajadores al final de año. A cambio de esta suspensión, se les da a los trabajadores como una limosna, una pequeña cantidad anual por concepto de repartición de utilidades. Así, en esta forma los capitalistas se burlan despiadadamente de los principios fundamentales del socialismo cristiano. Lo peor de este truco dañino inventado por los poderosos es que ahora los pobres trabajadores, en vez de mejorar, empeoraron, porque el pequeño porcentaje de utilidades sobre el capital recibido a finales de este año no alcanza realmente a ser ni siquiera un mes de sueldo. Así pues, ya no podrán los trabajadores salir de vacaciones porque no tienen dinero para eso. En el fondo, los trabajadores tienen la culpa de esta situación por no hacer valer sus derechos. Dicha situación se ha presentado en muchos países de la América Latina y Europa. La cuestión de la repartición de utilidades sobre el capital debe ser justa. Nada tiene que ver la repartición de utilidades con la cuestión del MEC de aguinaldo que normalmente se le debe dar a los trabajadores. No se debe confundir una cosa con otra. Los aguinaldos son una cosa, y la repartición de las utilidades sobre el capital son otra cosa. Empero los capitalistas han querido confundir una cosa con otra para engañar a los trabajadores. Es también absurdo repartir las utilidades sobre el capital a final de año. Toda esta clase de subterfugios ha sido inventada por los capitalistas para burlar las justas aspiraciones de los trabajadores. La repartición de utilidades sobre el capital debe ser mensual. Los capitalistas, procediendo así injustamente, se están causando daño a sí mismos, porque los trabajadores, sintiéndose defraudados en sus justas aspiraciones, se vuelven comunistas, y estos últimos acaban con el capital y con los patrones.
No deben los capitalistas cometer el error de abonar tierra para que en ella germine la maldita flor venenosa del comunismo. Es necesario que comprendamos el peligro de muerte en que nos encontramos en estos precisos momentos. El marxismo-leninismo domina ya una buena parte del globo terrestre, y si continuamos así como vamos, tratando de engañar a los trabajadores para defender afanosamente nuestras jugosas entradas monetarias, bien pronto estaremos gimiendo bajo el peso de las cadenas comunistas. Se hace necesario pensar en forma distinta de acuerdo con la nueva era. El pasado es pasado y los tiempos cambian. Ahora es mejor comprender el punto de vista ajeno y darle a los trabajadores lo que es de ellos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bien, esta noticia es clave y perpetua para ayer, para hoy y para siempre, y se lo comparte con el gnosticismo samariano y la humanidad en general. Puedes hacerte rico, millonario, trillonario, eso es excelente. Y está haciendo a imagen y semejanza, una microimagen, microsemejanza de Dios y de sus hijos, los dioses diosas, cosmocratores. La energía universal gobierna más de 100.000 millones de universos, cada uno con más de 100.000 galaxias y cada galaxia con más de 100.000 millones entre planetas y soles. Obviamente sus hijos, los cosmocratores, van creando todo aquello. Entonces está bien que tú tengas tu casa o tus casas mansiones. Está bien que tengas tus medios de transporte, comas bien, te vistas excelentemente bien, tengas un bienestar. Ayer es una microimagen, microsemejanza de Dios. Pero con una casa mansión que ya tienes, ya vives súper bien. Ahora, ¿quieres hacerte más? Puedes hacerte las que quieras. Tienes ese talento, esa habilidad que Dios te ha dado para triunfar en los negocios y todo ello de una manera honrada, con dinero honrado. Entonces puedes hacer muchas casas, mansiones. Pero buscando un sistema que esas sean puestas a alquiler y que a su vez alquilan no sea únicamente un alquiler común, sino sea un bono de dinero que dan mensualmente mientras van comprando ese departamento dentro de esa casa mansión, por ejemplo. Y a su vez pasará 20, 30 años y el departamento te lo habrán comprado y tú has ganado también y has tenido ganancias justas por esa transacción que has hecho, y tienes más dinero y puedes hacerte otra casa mansión y muchas más así. La gente te va a querer mucho más. Y a su vez estás haciendo una transacción de dinero físico, libras esterlinas, euros, dólares, hacia un dinero dármico. Ese dinero dármico se lo hace con obras positivas, con sacrificio, con obra social, caridad por la humanidad, y te lo guardan los dioses diosas en los tribunales de la ley divina, y con ello te van irradiando más salud, dinero, amor, prosperidad físico conscientiva. Esa es la que el político y poliético Yeshua Pandirá le estaba enseñando a aquel que quería ser su discípulo. Entonces aquel rico le dijo: anda y vende todo y vente acá. Estaba enseñando que haga una manera de transaccionar su dinero físico a un dinero dármico para que le llegue más. Pero no es esto que te quedes en pampa. Tú igual puedes seguir viviendo en tu casa mansión, tener tus medios de transporte, excelente estatus de vida, y a su vez también obviamente ayudar a las demás personas para que se genere dharma, y con ese dharma se paga karmas de otras vidas con buenas obras, con amor. Entonces, ¿cómo eres un rico burgués, honrado, consciente, sin robarle a tus empleados? Acuérdate que el noveno círculo dantesco es para la traición. Lo dice Samael Ambeor en su Sé, Infierno, Diablo y Karma. A su vez, robarle, hurtarle a sus propios amigos, empleados, que luchan para que crezca tu negocio también y ellos tengan su estatus de vida, pues lógicamente que es algo muy incorrecto robarles a ellos, hurtarles y a toda persona misma. Ahí te generas un karmaza. Hay ciertas leyes que, bueno, siquiera en parte han puesto que de las empresas ya den entre un 10% anualmente de las utilidades.
pero eso es demasiado poco. Hay las vacaciones, hay los sueldos que reconocen tal vez en Navidad y en otras fechas, ciertos vitalicios, ciertos décimos, etcétera, en las constituciones de países. Pero eso es parte de la misma utilidad que los dueños tienen que repartir a los empleados, porque esos dineros son de los empleados mismos. Se lo merecen, es de ellos. Por ende, acordémonos que ya Carlos Marx, a quien lo estudia también Samuel Ambeor, obviamente, pero Samuel Ambeor saca ya su Cristo social y su sabiduría de política. Pero Carlos Marx ya te enseña que la total utilidad mensual no es del dueño, sino de los trabajadores. En ese aspecto está correcto, pero en otro de comunismos y un montón de dictaduras, obviamente que no. A su vez, Samuel Ambeor también nos enseña, y es lógico, el total de utilidades no le pertenece al dueño jamás, más se lo lleva la codicia del dueño, por ciertos robos hurtos sutiles que hace a sus propios empleados, incluso basado en ciertas leyes principiantes o falsas, que orientan a que le dé solo una casi migaja de todo lo que le tienen que dar, que siquiera le dan eso. O sea, el robo, el hurto es menos. Entonces esas falsas leyes de constituciones tienen que ser derrocadas. Obviamente se tiene que ubicar leyes conscientes en beneficio de los trabajadores. A lo que nos referimos acá, y lo que orienta Samuel Ambeor obviamente, es a que cuides tus fuerzas vitales, tus energías del centro motriz, emocional, instintivo, sexual, las energías de los átomos y células de tu cuerpo. Si no, entras a una empresa y vas a quedar posiblemente, eso con excepciones de empresas y de personas, cual bagazo de caña exprimido y botado al sol. O sea, ya las fuerzas de tu cuerpo diste todo en pos de que surja y triunfe la codicia de tal o cual dueño, de tal o cual empresa. Entonces eso es lo incorrecto. Tú cuando vas a trabajar obviamente vas a dejar energía y parte de tu vida mismo en pos de generar dinero. Pero ese dinero tiene que ser sabiamente distribuido. Entonces jamás le tienes que dar tu energía, tu fuerza a la codicia de nada ni de nadie. Y tampoco vas a explotar tu cuerpo, tu vida mismo, en pos de que la propia codicia que la persona ha creado quiere que le des tus mismas fuerzas a la codicia que uno ha creado. Otra es dar fuerzas, energía a la codicia de ciertas personas de empresas. Es decir, trabaja, para eso tienes 8 horas, 6 horas. Y a su vez, también acuérdate que tienes un cuerpo físico, come, nútrete excelentemente bien, descansa y desarrollate en otras áreas de la vida. En ciencia, arte, filosofía, mística. Vas a alguna religión, también anda. Vas a pasearte, también anda. O sea, no eres un esclavo de ciertos falsos sistemas económicos, sino participas de un real sistema económico. ¿Veis? Eso que te tengan ahí trabajando 14, 16 horas y por un mismo sueldo, y encima dando las utilidades casi en su totalidad a la codicia de dueños, dueñas, es de gente obviamente que ha caído en estatus de esclavitud. Y todos mismos tenemos que salirnos de esas situaciones, en diferente, mayor o menor grado. El dueño es dueño de su empresa, es dueño de su logística, de sus tierras, lógico. Pero nos referimos a la utilidad mensual. La utilidad mensual no la hace solo el dueño, la hace los 100, los 1000 trabajadores que están allí, o más, o menos, los 10, los 3 trabajadores. En una empresa ya de un parque industrial, por ejemplo, que se genere 1 millón de utilidades ya en el mes, ya se ha pagado a obreros, se ha
ha hecho mejoras en la empresa, todo está perfecto. Comúnmente ese $1.000.000 se lo lleva la codicia del dueño, cree que es de él, porque dice ya pagó ciertos 1, 2 o 3% de utilidades, ya dio vacaciones y cree que todo el resto es de él. Más la realidad de los hechos no es así. Ese $1.000.000 generados es una parte de él y obviamente de lo demás de todos los trabajadores que allí están, y eso se lo tiene que repartir mes tras mes de acuerdo a las utilidades que se van teniendo en esa empresa mes tras mes. ¿Para qué? Para que sus empleados también sean ricos, tengan casas extraordinarias, carros extraordinarios, tengan un excelente estatus de vida y obviamente vayan organizando su vida ya para la madurez, ya para la vejez, que tengan un amparo. Aparte de los seguros sociales y todo ello, lógico. Entonces, para eso hay un calendario especial y un marketing especial que se ha desarrollado para que eso se vaya estableciendo en constituciones de estados. Por ejemplo, un trimestre, un 30% se distribuye para el cabeza dármico, dueño de esa empresa, empleado y también estatus de jefe. Se lo merece, obviamente. Y el resto, el 70%, va distribuido para todos los empleados de allá. O sea, tenés $700.000 para tus empleados, divididos en partes iguales. Esto a excepciones de personas que recién entran el primer mes, que recibirán menos, lógico, después ya irán subiendo a recibir igual que todos los demás. Y los $300.000 de utilidades es para ti. Es para aquella cabeza dármica, para aquel dueño de empresa. Y es justo, lógicamente, porque si quitas esa cabeza dármica de allá, no tendría esa prosperidad, porque esa persona tiene dharma desde otra vida y producto de su dharma es el triunfo en esa empresa. Se lo merece. Otro mes tenés otro trimestre, sería un 40% de utilidades para el cabeza dármica y un 60% para todos los empleados distribuidos en partes iguales con ciertas excepciones de personas que entran a trabajar inicialmente. Y así mes tras mes, por siempre. O sea, si esa empresa es tan próspera, tan exitosa, mes tras mes se sigue. A su vez, eso de los décimos de reparto de utilidades de entre un 1 y un 10%, eso ya quedaría para ciertos restaurantes iniciales, ciertas tiendas, markets, micromercados iniciales que igual tienen empleados, para que desde ahí se les fomente una personalidad de dar lo justo a sus empleados, no más bien una falsa personalidad, roburto desde allí. Entonces eso queda para ellos, pero ya en empresas, almacenes, en parques industriales, a nivel de los diferentes países del mundo, se va ubicando en las constituciones de estados una real ley de distribución de las utilidades mes tras mes. ¿Veis? Bueno, ese marketing ya lo seguiremos viendo en otros temas. Acordémonos que si le pones a un dueño o unos cuantos dueños, unos 10, de esa empresa en un parque industrial, para que te genere 1.000.000 de utilidades en el mes, no van a poder hacerlo. Tendrían que trabajar igual, casi día y noche. Y obviamente no van a poder desarrollarse como unos 100 empleados, unos 1.000 empleados, 500, unos 20, 30. A su vez, si lo hicieran, sería justo que sea solo de ellos las utilidades, pero la realidad es que no es eso. Entonces ahí ves que la fuerza, la vida y la energía vital de las personas es clave para que salgan esas utilidades mes tras mes, y es justo distribuirlas de una manera equilibrada, justa, en el sentido más completo de la palabra. Y así te vas volviendo un rico burgués conscientivo. Entonces, que tengas millones, que tengas trillones y más, bendecido seas más por Dios, porque es un dinero sano, es un dinero honrado, es un dinero ganado con tu talento, con tu energía, con tu dharma incluso de otras vidas, y eso hace de mucho beneficio para ti
para tus familiares, amistades, hogares y obviamente para la humanidad en general. Si hay preguntas sobre el tema, estimados, estimadas, pues adelante. Bienvenido Omar a la masonería gnóstica, a Fialux Om, la gnosis poliética, suprapropolítica samaliana. Preguntas sobre el tema, adelante, ya en YouTube, ya en Face. Mientras veamos esta parte de los libros de política de Samael Aun Weor. Samael Aun Weor es político en el sentido más completo de la palabra. Físicamente en México comenzó su carrera de político. Obviamente ya sabemos que ha fundado instituciones de ciencia, arte, filosofía, mística, religare, y también la política samaliana, pero oficialmente en México participó de un partido de política, uno de los mejores de allá, y era plenipotenciario de ese partido. Eso le testimonia al maestro Garga Cuccini, su discípulo de Colombia, en una carta que le escribe, donde narra que está iniciándose en su carrera de político, en el sentido más completo de la palabra. Entonces por eso se le llama político. La palabra política es poli, muchas, éticas, poliética, muchas éticas. Entonces toda persona es política, obviamente. Eres un jefe de familia, una jefa de familia, usted es un político en su casa, porque tiene que practicar muchas muchas éticas para que ese hogar triunfe, prospere. Es un maestro de escuela. Ya vamos a ver allí. Aquello que pregunta. Bueno, entonces acordémonos que eso es importante entenderlo. Es un maestro de escuela, lógicamente es un político. Tiene que practicar muchas éticas para llevar en orden y organización esa escuela, colegio, universidad. Es un sacerdote, es un vicario, etcétera. Es un político, obviamente. Tiene que practicar muchas éticas para llevar en triunfo aquello. Ya veis el ejemplo de los políticos, suprapolíticos, Moisés, Abraham, Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, San Germán, Kotumi, Moria, Odin, Wotan, Thor, Quetzalcóatl, Cocapa, Calushanga. Todos ellos son políticos. Jesucristo, obviamente, además de ser político, es político suprapolítico. Y en el caso del maestro Samael Aun Weor, lógicamente que fue político en México, en un partido allí. El maestro también funda lo que es la poliética samaliana, que no tiene que ver con partidos de política, sino con algo muy especial. La política samaliana son universitarios de suprapolítica samaliana, que está organizado, como veis, y de acá usted como estudiante de estos universitarios puede ubicarse en cualquier lugar del planeta, su país, etcétera, y fundar partidos de política. Entonces ahí se va cumpliendo el famoso POSCLA, el Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano, que lo puede fundar con los 1.001 millones de nombres que usted quiera. Puede ponerle Partido Obrero Social Cristiano Universal, Partido POSCLA, Partido Obrero Social Cristiano Europeo, etcétera. Y obviamente ahí va a dar los libros de política de Samael Aun Weor y lo comparte para la humanidad. Pero ese partido de política no es parte de las instituciones gnósticas samalianas, ni de los universitarios, ni de la Ajiacá, Mover Gnóstico y Co, o de la Gnosis Religare. Simplemente es su partido de política que usted lo fundó allá y allí prepara personas para presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, y hasta usted mismo se lanza para ello, si así lo anhela. Y está correcto. Y a la par, usted sigue representando a los universitarios de suprapolítica samaliana. Es como que usted va a una universidad, va a aprender abogacía, doctorado, ingeniería, etc. Pero una es la universidad donde está aprendiendo ello, donde se va a graduar y todo ello. Y obviamente otro muy diferente es el consultorio que usted se va a poner o la profesión que usted ya la va a practicar y desarrollar.
Si comete errores en su profesión, no es cuestión de la universidad, es su responsabilidad ante usted mismo y la sociedad y ante las autoridades. Lo mismo, el partido político que usted funda es parte particular de las instituciones gnósticas samalianas y allá tendrá que ser responsable ante la sociedad o humanidad en general. Y normalmente seguir llegando a los universitarios a la masonería gnóstica Fiat Lux OMS, la gnosis política, a seguir estudiando. ¿Veis? Es tan sencillo como él. Ahora, si personas, tal vez dentro de ciertas sedes gnósticas, todo esto con excepciones de instituciones y personas, por emocionalismos, por mal manejos de virtudes, o por ciertos egos o falsas personalidades, quisieran armar partidos de política ya dentro de las instituciones gnósticas, obviamente eso les va a llevar a cosas que no les conviene, porque si uno de personas de aquellos partidos triunfa en una presidencia de república y luego comienza a cometer errores, la gente se va a ir contra esa persona, obviamente contra el partido, con excepciones. Y obviamente eso va a chocar contra las instituciones gnósticas que está representando. Por eso hacerlo de una manera profesional, la política samaliana. Esto es masonería gnóstica Fiat Lux Om, la política suprapropolítica, política samaliana. Universitarios, donde viene a estudiar, aprende y luego normalmente puede fundar en la vida partidos de política, incluso con los mismos compañeros y compañeras de estos universitarios. Pero uno es lo uno y otro es lo otro. Bien, entonces Samael Aun Weor funda la gnosis poliética, suprapropolítica, la masonería gnóstica, recordemos que él era maestro masón, y a su vez da 4 libros de política, poliética y suprapropolítica para utilizarlo dentro de los universitarios y también en los partidos de política que funden las personas que llegan a estos universitarios. Esos libros serían El Cristo Social, Transformación Social de la Humanidad, Educación Fundamental y Plataforma del Posclismo. Esos libros no es únicamente para Sudamérica o Latinoamérica, esos libros son para los más de 200 países existentes en el planeta. Obviamente allá has de dar los mismos principios y no has de enfocar únicamente a Latinoamérica, pero los principios son para toda la humanidad, porque viene como un mensaje de los mundos superiores de conciencia para trascender situaciones en el planeta y que se desarrolle una real ayuda social a toda la humanidad por medio de la política, obviamente, y la política y política y suprapropolítica. Ya, esto es importante y lo comprendiendo ayer, hoy, siempre y por siempre. A su vez podéis estudiar otros libros, como son, por ejemplo, Introducción a la Gnosis, La Caridad Universal, libros que se van relacionando con todo ello. Y seguid con el libro de oro de Saint Germain y obviamente los libros más revolucionarios de los más revolucionarios de la masonería conscientiva. ¿Veis? Ahí ubicad ciertas obras de Simón Bolívar, de José Antonio de Sucre, de Confucio, de Lao Tse, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama. Son gobernantes, en el caso de ellos Krishna es gobernante de universos, de galaxias, de sistemas solares, un Geobalaj igual. Entonces ellos saben más, pues, porque son poliéticos, suprapropolíticos, y si aprendes de los superiores, entonces va a ejercer una mejor política allí donde está. Entonces ahí tenemos estos libros de estudio. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, mientras disfrutemos de este espacio de arte. Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Go to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know
Bien, un especial allí. Omar nos pregunta, explíqueme por favor, le pregunto, explíqueme lo del amor universal. Yo siempre pensé que el arcano solo se podía practicar con una sola persona con la que uno estuviera casado. Explíqueme por favor. Bien, eso ya hemos visto en los temas de el amor universal y en el pénsul asrénivo, en los especiales. Allí uno entra en Face y al costado izquierdo pues está el canal, y en el canal está toda esa información. También a su vez en YouTube, en el canal oficial que estamos, allí le dan a Samael Aun-Weor, Gnosis su resurrección, Gnosis Samael Aun-Weor, su resurrección, y ahí tenemos los videos acerca de aquellos misterios. Eso es una realidad. Acordémonos que el político suprapropolítico Krishna tenía en Dwarka más de 700.000 palacios, con oro, con diamante y todo aquello. De entre ellos, 16.108 palacios fue para sus matrimonios perfectos. Tenía todos aquellos amores. Físicamente practicó magia sexual con ellas, con Arcano ZF, obviamente, meditación de virtualización y obras positivas por las demás personas. En el caso de él, era un Dios creador de universos, no tenía ego, pero a su vez enseñaba los misterios de eliminar aquellos defectos a, obviamente, todas las personas que querían escucharle. Tuvo millares de hijos. Hay una información allí que Narada, un sabio de Oriente, quiso ir a investigar, de que él investigaba cómo era que vivía en paz, en armonía con tanta dama. Acordémonos que él practicaba una lo que nos enseña Samael Aun-Weor, una psicología revolucionaria, porque soportar todo lo que es una psicología de 16.108 parejas no lo hace cualquiera. O sea, es el marido de maridos, nupcia anunciados. En el top de los dioses supera a todos los demás en cuanto a él y los matrimonios perfectos, por su ejemplo de vida. Entonces Narada llegó a investigar allá cómo lo hacía, y obviamente se dio cuenta de que era un marido ejemplar y cumplía todos sus papeles dentro de su hogar, y también como político y suprapropolítico. Allí en el libro de Sivananda, maestro gnóstico, tenéis esa información, y entrada allí también en la orden del cisne, los misterios del amor universal. Obviamente esto es lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Acordémonos que está registrado ya en libros de la humanidad, y son principios eternos para ayer, hoy y siempre, para personas que así quieran obrar con castidad, con fidelidad, con virginidad en los misterios del amor universal. Ya tenéis ahí a Mahoma con sus 12 mujeres, o Zeus también, o el rey David con sus matrimonios, y a la par novias enamoradas o concubinas, y amándose desde sexualmente con Arcano ZF. O sea, te juntas por amor y para amar. Allí pides salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico conscientiva, goza de la dicha sexual con el Kama Sutra, Nangaranga, Kamakalpa y más. Y a su vez, después de cuartos de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, entonces se retira en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin sacar, sin botar, sin eyacular ni una sola gota del enseminis jamás en la vida. Entonces ahí transmuta la energía creadora. Ahora, si ya está en pareja, obviamente no está prohibido de amar. Dios se siente feliz que ame pues a más personas, lógicamente. Ahora, ciertas falsas leyes de ciertos dioses, diosas de logia blanca, y algunos también incluso gnósticos cristificados, de acuerdo a ciertas conveniencias sociales, políticas, han establecido, obviamente, cierta obligación para las personas de establecer parejas matrimoniales. O sea, tú puedes establecer una pareja matrimonial por amor y para amar, pero en el caso de algunos dioses les ha convenido
por situaciones materiales, económicas, sociales, políticas. Y lo han puesto de una manera tal vez hasta obligada en ciertas épocas. Y en medio de ello han puesto la parte religiosa, con miedos de que se van a ir para el infierno si no se casan, y casan mismo como animales, como que vas de cacería, o esposas, como que te ponen esposas. Desde ahí su nombre ya está incorrecto. Un matrimonio es una sociedad material, económica, de dinero, que lo hacen personas que tienen un sentir de amor entre los dos. Pueden establecer un matrimonio de unión libre, registro civil o rito religioso, pero realmente es una sociedad material económica, y te la pintan que no, nada tiene que ver con dinero. Pero, y ahí estás mensualmente, que necesitas dinero para la papa, la yuca, el arroz, etc. Y dinero para hacer la casa, dinero para el carro. Y si se da un divorcio, una separación, obviamente han de ir a la división de bienes. Es una sociedad material económica. Que eso debieron hablarlo allá, primeramente mejor desde enamorados, novios. Cuánto va a poner cada uno de dinero de sus sueldos para esa sociedad material económica. Pero como les pintan que no es aquello, entonces después están agarrándose en peleaderas ya de enunciados en el matrimonio, y hasta por eso se puede dar divorcio, se han dado mismo. Entonces mejor háblalo claramente allí de enamorados. Bien, y a su vez hable también ahí claramente lo que tiene de soltería, qué va a poner para esa nueva sociedad material económica, y qué le va a quedar de la parte de soltería. Y a su vez ya ganas un mensual tu varón mujer, porque tú dama también trabajas. Entonces hable cuánto va a poner de ese dinero mensualmente para esa sociedad material económica. Ponga un 60%, si es una sola pareja, 60%. Y el 40% para quién es, para ti, pues libre, independiente, para ti varón, para ti mujer. Con esos dineros ayudarás a tus padres, amistades, familiares, y harás otras negocios, y te comprarás cosas independientes que son de ti, no de tu pareja, mientras estás dentro de la sociedad matrimonial. Para eso allá ya tienes su 70%, para que de ahí salga riquezas, prosperidad, alimentación, casas, etcétera, que es de los dos. Ahora, obviamente, si tiene más parejas ya dentro de matrimonios establecidos, entonces obviamente tendrá que esos sueldos organizarlos de una mejor manera. Ya no será el 60% para esa otra sociedad matrimonial. ¿Veis? Los misterios del amor universal son una realidad. Ahí está en la Biblia, libros hebreos, Mahabharata, Bhagavad Gita. Acordemos de la princesa Draupadi con sus 5 maridos, practicando arcano ZF con ellos. Y acordaos que se nupció al mismo tiempo con los 5 Pándavas. Y se amaron desde sexualmente. Organizaron ciertos días para el arte amatorio. Y eso no es que ya fue para la antigüedad, son principios latentes, eternos, para ayer, hoy, siempre, para toda persona dentro de Gnosis Samaliana que quiera practicarlo, o de la Gnosis universal. O sea, eso nunca pasó de moda. Ahora que quieran ciertas huestes anticrísticas, por un lado, o por otro lado, algunos dioses, diosas, iniciados, maestros, maestras de misma logia blancas, querer ocultar, tapar, y querer mal programar los cerebros de la gente a que no es eso. Imagínense. Dios ya dio ese aval a sus hijos, los dioses, diosas, para que demuestren en el planeta cómo pueden amarse. Si ya tienes una pareja y quieres tomar más parejas por amor y para amar, ya vimos otros temas. En la Gnosis Samaliana, en esta sede, es natural que todas las personas de la masonería gnóstica, también allí Gnosis Religario, Gnosis Académica Cultural, o sea, GK, Over Gnóstico y Q, si ellos pues ya son estudiantes gnósticos y van a tomar más parejas, ya todos sabemos eso, que normalmente lo pueden hacer, y las mismas parejas ya saben ello, igual pueden conversarlo. Para que la persona sea casto, pues deje la fornicación, deje el eyaculadero al enseminis, transmute su energía sexual, arregló eso. Ahora, otra es dejar de ser adúltero. Todas las personas se adulteran hoy. Pisaste la calle, adulteró. Se subió a un bus, adulteró. Comió con una cuchara en un restaurante, es adúltero. Porque está impregnado auras de 10.000 personas que han comido unos cuantos años, no que ya la han lavado, ya le han hecho hervir con agua y todo eso, igual queda auras.
tú metes eso a tu boca, estás mezclando tus átomos virginales originales con átomos de gente que ni siquiera conoce. Dio la mano a una persona hoy que nunca le conoció, cometió grados de adulterio. Por eso a Jesucristo le recriminaban, y justamente, por un lado justamente, por otro lado, nosotros querían matar allí a esa dama que adulteró, basados en ciertas falsas leyes, obviamente. Bueno, entonces el Maestro Jesús, en su sabiduría política, obviamente le salvó la vida a esa mujer. Revolucionario. Y a su vez salvó su propia vida con su sapiencia y maestría. Pero los otros le recriminaban también que por qué hablaba con prostitutas, con adúlteras, personas que incluso cobraban por ahí impuestos. Claro, es que en este caso Jesús era una energía de átomos más superior que tenía, divina, de virginidad y castidad. Él se iba haciendo virgen casto, practicando magia sexual con sus mujeres, pues ya en tierras de Jerusalén, ya en Egipto cuando está del templo, revisar Misterios Mayores, capítulo 38, y a su vez, cierto es que se anunció en medio de todo ello también con Miriam B. Magdala. Así se hizo virgen Cristo Dios. Bueno, vibraba con átomos más virginales. Quien con lobos se junta, aullar aprende. Si va a conversar con ese tipo de personas, entonces obviamente se le impregnan átomos de las otras personas y está mezclando su aura virginal con otros átomos. Y está en grados de adulterio, desde medios, micros, macros. Se gana karma por infringir el 9º mandato divino, no adulterarás. Ya les pasó a eso allá a los Nefilims, que llegaron 200 al planeta de otros mundos extraterrestres en sus naves. Y a su vez, el problema no era que se enamoraron de las terrícolas. Jehová no se va a molestar por ello, uno de los tantos dioses creadores del universo. Tampoco se va a molestar porque adulteren o forniquen. No le hacen daño a él, se hacen daño a sí mismo. Pero hay ciertas falsas leyes que ya toman por medio de ciertas religiones o políticas y comienzan a matar a los que han adulterado. Que eso nada tiene que ver con Jehová, sino más bien con el ego de las gentes y ciertos demonios anticrísticos, que puede ser Yahvé, el ángel Dios caído, Yahweh o Moloch, Andramelech, Lucifer. Revisar la revolución de Bel. Recordaos que uno es Jehová y otro es Yahvé o Yahweh. Bueno, entonces en este caso, obviamente que ciertos errores de aquellos 200 llegados al planeta fue que fueron a penetrarlas al día las terrícolas. Ahí cometieron adulterio, no eyacularon el semen, otros eyacularían. No fornicaron, otros sí fornicarían. Pero, y obviamente si fornican la falta es mayor, persisten en la falta, van cayendo espiritualmente y luego quedan como personas no iniciadas. Algunos se transforman en demoniazos porque así lo quieren. En este caso, si van y penetran al día sexualmente, no eyaculan sus séminis, no se cae, pero sí se les disuelve ciertos poderes por el pecado de adulterio, y de acuerdo a la magnitud de la falta les cae karmas. A los dioses les dice catancia superior, karmas mayores, etc. Pero el daño no le hacen a Dios ni a la ley divina, el daño se hace en ellos mismos. ¿Por qué? Porque hacen un cortocircuitaje dentro de su columna espinal y a la vez dañan su obra, pierden poderes, se les disuelve ciertos poderes de clarividencia, intuición, etc. A su vez, de logias de los cielos les van sacando. ¿Por qué? Porque sus átomos virginales no vibran a una energía superior, que antes vibraba de otras cámaras. Irán cayendo de cámara 33 a 32, 31, de acuerdo a la magnitud de la falta. O sea, si ha sido un acto de violación, más falta. Bien, ahora sí se han enamorado, pero allí nomás al día la penetraron sexualmente. Obviamente que hay adulterios. Es como que va una persona y toca los cables de alta tensión un segundo nada más. Podría hasta morir o quedar paralítico. Pues un segundo, pero dañó. O como que coge cables de alta tensión y lo pone allí en una refrigeradora. Es barata la refrigeradora. Es lógico.
Entonces el adulterio es por situaciones de átomos. Solución para que la persona, si va a tomar más parejas, no dañes tu obra espiritual. La solución es la magnetización impenetrada. Aproximadamente 3 meses, puede ser menos o más, puede ser 4, 6 meses, puede ser 1 año, 2, 3 años. ¿Qué hacen allí? Prácticas de besos, caricias, prácticas de diana, carezza. El falo, el pene sobre el yoni, sobre la vagina, pero sin penetración. Y aprovecha ahí con el ritual del Pist Sofía, capítulo 141-142, para desintegrar karmas hayas, karmas sexuales que tenga la otra pareja y la persona también de esta y otras vidas. Eso se lo hace ahí con santa unción y a su vez con práctica del decálogo y práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir o virtualización, sacrificio, dharmatización. Y aprovecha ahí para hacer rituales de despactarse de las huestes anticrísticas y despactarse también de ciertos dioses, diosas malintencionados, gnósticos, de logia blanca y algunos cristificados, algunos de miembros inferiores que buscan esclavizar y ponen ciertos sellos en los cuerpos internos incluso. Y más bien busque allí alinearse a los dioses de logias blancas cristificados, bien positivamente intencionados y que busquen liberarlo. Alíñese a Dios, a la energía universal, al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Entonces ahí tiene tiempo en esas magnetizaciones impenetradas para ir haciendo esos trabajos. A su vez, los átomos de los cuerpos de usted y la pareja nueva se van equilibrando, ¿ve? Y luego sí vendrá la penetración sexual y el goce con la suprasexualidad, sin derrame de lenseminis. Ahora también la persona tiene que aprender a ser fiel, dejar la traición. ¿Cómo hace? Sencillo. Simplemente antes de tomar otras parejas, antes de besarle en la boca, antes de comprometerse, antes de haber tenido el acto sexual, comunica a la pareja actual que va a entrar a los misterios del amor universal. Amar varias parejas por amor y para amar. Comunicado, se acabó la traición. A su vez, respete el libre albedrío de la pareja. Quiere divorciarse, separarse, continuar con usted, respete. Si se divorcia, plantéele que puede quedar de novia, enamorada, los amores tántricos, los y las vestales. Si no mismo quiere nada, pues quédense como amigos comunes, pero en paz, en armonía. No se deje esclavizar, no se deje manipular. Y a su vez a las demás parejas que va a tomar les canta igualito, les comunica igualito, obviamente, todas estas situaciones antes de haber tenido el beso en la boca, el acto sexual, antes de haberse comprometido. Y listo, ahí es una persona fiel, amando a varias parejas, una persona casta porque no eyacula energía sexual y también cuida su verbo, su mente, sus emociones, y a su vez una persona más virginal y más pura porque no está cometiendo adulterio ni generándose karmas mayores. Habrá tal vez ciertos microgrados de adulterio, como hablamos. Pasó por la calle, obviamente, pisó allí, mezcló auras y adulteró. Ahora los nefilims, dioses que vibran de los cielos, llegan, acuérdense que las damas en ese entonces algunas no serían iniciadas. Entonces, internamente tenían su ego, y los varones del entonces también, su posilge. Ellos vibraban a una energía de ego también, tenían conciencia también, pero tenían falsas personalidades. Vuelta a los otros eran dioses dentro de esos cuerpos, y obviamente al mezclarse mayor grado de adulterio, lógico. Y si una diosa se mezcla con alguien que no es iniciado, igual hay grados de adulterio. Ahora, si hay magnetizaciones, los átomos de los cuerpos se equilibran, vibran a un voltaje, el mismo cuerpo a un voltaje que puede soportar la energía de la otra pareja. Se juntan después sexualmente, ya después de 3 meses, menos o más, entonces lógicamente ya ha habido magnetizaciones. Y así no dañas tu obra, ni se te va a disolver los poderes, ni carbonizar ciertas partes de ciertos conductos eléctricos de la columna despertar. Acordaos que la logia negra, por otro lado, igual va a enseñar que sí, pueden tener varias parejas, y eso es verdad, no les están mintiendo, pero no les van a hablar claramente acerca de la situación de que primero tienen que magnetizar. No les van a decir eso para que dañen, quemen su obra espiritual.
Entonces, hacer las cosas correctas se va a tomar más parejas, lógicamente. Acordaos esa situación kármica que le cayó al rey David con Belsabé. El problema no fue que amó a una dama que estaba en matrimonio. Eso es bendición de Dios. Ya ahí nos enseña el Mahabharata que el rey Pandu con Kunti Madri, que eran parejas de él, a la vez ellas también amaron desde sexualmente a los dioses celestiales. Y de ahí nacen los 5 Pándavas. Ahora la situación del rey David es que una fue a la penetración ahí como al día. Hubo un grado de adulterio mayor, pues lógicamente no hubo magnetizaciones. Y la otra planificó la matanza de Urías y se dio más grado, en ese caso de traición. Una es la traición, otra es el adulterio. Le cayó Carmasas. Luego el hijo que nació con Belsabé, del rey David, murió. Karma duro, ahí nomás no le cobraron para la otra vida, sino ahí nomás en la misma vida le cobraron. ¿Veis? Entonces mejor ser fiel. Habla claramente a la pareja que vas a tomar más parejas. Ahora, acuérdese que los órganos sexuales son de usted. Su pene, su falo es suyo, varón. Su yoni, su vagina es de usted, dama. No es el llavero de tu pareja. Usted puede utilizarlo cuando usted quiera, por amor y para amar y con conciencia. Pero como se da hasta en ciertas, algunas castas religiosas, todo esto con excepciones también, que hasta mal programan a propios sacerdotes, monjas, lamas, yogis, fakires, a que el órgano sexual utilicen solo para orinar y que es prohibido ya hasta que se les erecte, y los otros peor que se la creen, dañan sus órganos sexuales, por ende dañan su obra y no nacen espiritualmente. Estamos diciéndole ahí a la lógica anticrística. Acuérdate que los magos negros y magas negras son los egos. Usted obedezca a Dios, a la energía universal, y bendición de Dios que le dé allí potencia sexual en los órganos, varón o mujer. Ahora otra cosa es que por ahí mal programan las huestes tenebrosas también, incluso algunas virtudes mal manejadas de ciertos dioses cristificados, que dicen que el acto sexual lo tienes que tener solo allá, medio bajo las 1001 leyes, bajo el matrimonio. Y tiene que ser, ya se les mete por ahí registro civil, rito religioso, y qué más se inventarán después. Usted puede utilizar libremente sus órganos sexuales en la soltería, en el matrimonio, cuando quiera. Y bendición de Dios, se le siguen sirviendo. Siempre. Y el acto sexual lo puede practicar por amor y para amar en parejas legítimamente constituidas, ya de los misterios de los y las vestales, amigos tántricos y secretas o públicas, o a su vez los misterios de los enamorados, noviazgo, vida prematrimonial. Desde ahí puede disfrutar de la dicha sexual. O puede hacerlo en un matrimonio, unión libre, bajo registro civil o rito religioso. El acto sexual puede disfrutarlo mejor desde la mayoría de edad, que los cuerpos ya están desarrolladas energéticamente. Eso tiene lógica lo que nos enseña el maestro Samael Aun Weor. A su vez, si antes ya lo ha practicado o establecido un matrimonio, un amor, noviazgo, desde años de adolescencia, bendecido sea Dios. Si está con el amor, está con Dios. Si usted está con Dios, ¿quién contra aquello? Saldría perdiendo, tarde o temprano. Muchos amores se han establecido desde antes y obviamente duran por el resto de la vida. Acuérdate que si Dios ya hace que se erecte un órgano sexual de una persona, pues ella está apto. Y en el caso de una dama también. O sea, Dios, la energía universal, sabe más que los dioses. Sabe más que Samael Aun Weor, que Krishna, que Jehová, etc. Pero lo que nos enseña el Avatara es lógico que mejor ya, si va a entrar a la relación sexual, sea cuando los cuerpos estén desarrollados desde físicamente y también energéticamente, porque va a tener que soportar vibraciones energéticas sexuales de la otra persona. Entonces eso es diferente. Pero no es una tabla que tiene que ser solo esas edades, sino se va ya para el infierno. Eso lo dictará la intuición. Acuérdate, en el caso de tú menor de edad, pues tienes una responsabilidad ante tus padres y obviamente hacer las cosas correctas para que no esté ahí con hijos e hijas que aún no quiere traerlos. Practique mejor la suprasexualidad. Acordémonos que hay el Bajroli Mudra, masaje sobre los órganos creadores y te retiras sin eyacular al ensémenes. Ahí en el libro La Maestría Tibetana de Samael Aun Weor está. Y esas son prácticas, lo
lo puede hacer todo el resto de la vida también. Entonces ahí tiene un disfrute sexual entre 14, 18 años más, 21 más, para disfrutar de ese erotismo sexual y traerse más salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva desde esos años de la pubertad, y hacer una poderosa glándula pineal con el poder de tu energía protónica, neutrónica, electrónica, y darte vida y vida en abundancia. Y después, la dicha sexual puede practicarlo desde cuando usted anhela. Acuérdese que los karmasayas, si va a una penetración sexual allí, al rato, al día, o incluso ha pasado 3 años, se ha anunciado, se ha matrimoniado, o sea, lo que dicen casado, y recién ha tenido ahí la primera relación sexual, igual ahí, ese mismo rato ya quedó enjaulado en karmasayas de la otra persona, de la pareja que tiene el acto sexual allí, de todas las demás que ha tenido el acto sexual en esa vida y de otras vidas. Antes de ir a la relación sexual hay que hacer los procesos de ruptura de karmasayas, como hemos visto anteriormente. Así haga magnetizaciones, listo, ya no hay adulterio, pero va a quedar karmasayas. Por eso aplica el ritual de Jesucristo, capítulo 141, 142, y pida a la ley divina que se desintegre karmasayas con la bendición y ayuda de Devi Shakti Kundalini, su real ser, y Dios, la energía universal. Y luego disfrute, obviamente, ya después de las magnetizaciones, de la dicha sexual. Entonces ahí está claro y preciso estos principios, esta orientación para las personas que van a tomar más parejas por amor y para amar. Ahora, si tomas más parejas, ya magnetizado, ya todo, y no va a creer que porque tiene el acto sexual después, esa pareja, esa persona queda como estacada, o sea, como un animal estacado hacia usted, hacia su ego. Si ese mismo día, ya después de haber tenido la relación sexual, después de las magnetizaciones y todo aquello, esto mejor en la soltería, pues, lógicamente, en vez de que se esté desbaratando matrimonios. Lo más natural es que practique la magia sexual en la soltería. A su vez, si ya ha tenido el acto sexual, eso puede continuar o terminarse esa relación allí mismo. A ver si la otra persona soportó tu biología, tu cuerpo, tus vibraciones sexuales. Si eso no soporta, antes era que midan los órganos sexuales. Para eso pues ya la dama en sus 18 años puede ser más o menos, practica bajores mudras más profundos, utilice un pepino, una fruta al natural que no tenga químicos tóxicos, pero si eso tiene, busca entonces un juguete científico sexual lo más naturalmente posible, o sea, un consolador, que Dios mismo ya dio una sabiduría e inteligencia, aparte de la ciencia, tecnología, medicina y más, para que lo fabrique. Y eso es parte de una gnosis básica. Pero acuérdense que la logia anticrística también mete cuchara en todo eso y pone muchos tóxicos químicos que dañan los órganos. Bueno, con ese instrumento tú da más de ir preparando tus órganos sexuales desde exteriormente hasta interiormente, ampliando todo tu yoni o vagina interior y viendo qué medida de falo es usted, para que después sepa, obviamente ya cuando esté con pareja, qué medida de falo pene va a utilizar. Lo sabe acá ya con el juguete sexual que está utilizando. ¿Veis? Entonces ya cuando tienes después un enamorado, ha de tener una erección por allí, entonces ya mide si esa anatomía y ese tipo de falo le va a sentar a usted. Revise más profundamente todo esto en Parsifal de Velado de Samuel Ambeor, donde da la medida de órganos sexuales. A su vez, retírese de esas prácticas con su juguete sexual en castidad, o sea, sin derramar, sin eyacular sus ensámenes. ¿Ve? Si no, puede darse ciertos casos de ciertas damas que han ido a parar en clínicas o hospitales con unos cuantos litros de materia menstrual que no ha podido salir a causa de que el orificio del himen ha sido muy pequeño, no ha habido perforación de himen. Entonces tienen que ir a cirugías y se ha dado esos casos, revisen en YouTube. Otras van a la famosa luna de miel, el varón va con un sistema sexual mal heredado, reino animal, tantrismo negro puede ser, penetra bruscamente, rompe el himen, hay sangrado, encima de eso penetra todo lo que es la vagina interior
y a su vez hay una lesión en esos órganos interiores. Y dice que al siguiente día o en esa semana quieren tener más acto sexual. Hay una lesión, espera ahí 1 mes, 2, 3 meses a que se recupere y continúe. Es que la dama no practicó una real sabiduría tántrica sexual preparando sus órganos sexuales desde antes. Entonces por eso va a ir lesionada allí. Y a su vez esos traumas lo ancla a la cara de esa persona, al cuerpo de esa persona, ese varón, y después tiene rechazos. Más bien, en algunos casos se divorcian, se separan y disfrutan con la siguiente o siguientes parejas, porque ya no tienen ese trauma. ¿Veis? Acuérdate que la logia anticrística incentiva el acto sexual en menstruo, con sangre, porque ellos absorben ciertas energías de allá. Entonces mejor deje que la dama se prepare, obviamente, desde su vida particular. A su vez, tu varón también igual puedes practicar con ciertas frutas, ciertas verduras que la madre naturaleza da. Hacer un pre-Johnny artificial. Pepino te va a servir, sácale las pepas por dentro, que salgan todas, que no haya lesiones. Lubricante, la sable de tanto en tanto, la agua linaza más continuamente. Y ahí mídete a la transmutación. Porque luego cuando estés con una Shakti, con una dama, eso no es teoría, sino simplemente eso va a ser ahí un fuego sexual impresionante. Y si no está preparado, va a irse después en blanco ahí, en fornicación y más. ¿Veis? Mejor sea casto, transmuta la energía sexual. Bien. Acordemos que hay el tantrismo negro, siempre hay derrame de semen para las personas. Habrá personas que no quieren ser iniciadas, no quieren seguir su carrera de dioses, diosas. No están obligados a los 3 factores. Entonces hay los otros tantras que claramente lo da Samuel Ambior en su matrimonio perfecto. Tantrismo negro siempre eyacula al ensémenes. Hay el tantrismo gris. Un día tiene el acto sexual con castidad, sin eyacular el ensemen y se retira a tiempo, y otro día lo tiene con fornicación. Tantrismo blanco. 3, 6, 9, 12 meses tiene el acto sexual en castidad, y luego después eyacula, fornica, derrama el semen y los espermas las veces que quiera, y la dama su semen. Acuérdate que el semen de la dama está en las glándulas de Skene, a 5 o 7 centímetros del entrada uretral. Si caen en fornicación, por allí botan su energía. Los óvulos ya tienen un sistema natural de transmutación, no lo fornican jamás. Sale uno mensualmente por cuestiones ya de la situación menstrual. Bien, entonces el tantrismo pre-blanco, vuelta comienza 3, 6, 9, 12 meses y sigue transmutando. Ese sistema es mucho mejor que los otros tantras. Pero a su vez hay un más superior si quiere seguir su carrera de dios diosa. Entonces en este caso sigue la suprasexualidad, tantrismo blanco, por el resto de la vida y las futuras vidas, mientras quiera mantenerse en logia blancas. Que no es obligado tampoco que esté, pero mientras quiera, entonces tenga el acto sexual sin eyaculación, sin derrame del ensémenis, con la o las parejas que Dios bendiga, y cumple el 6º mandato divino. No fornicarás, o sea, no eyacularás, no derramarás tu ensémenis jamás en la vida. Mejor transmutarlo con la o las parejas que Dios os bendiga. Sed castos, sed espíritus eternos de Dios. No te prostituirás ni te dejarás prostituir sutilmente. Bien, ahí queda contestado esto. Allí pueden comunicarse, obviamente, aquí en el canal, en YouTube o en Facebook o en WhatsApp. También pueden ubicar allí. Entrar allí en el canal, en la parte de arriba, ahí está los números y todo ello, lógicamente para compartir más. Y las personas que quieran irse integrando a la sede, pues bienvenidos. Bien, acuérdate que ciertos dioses, diosas malintencionados, incluso logia blancas, puede ser también ciertos directivos, vicarios, maestros, maestras, ya sea tal vez, todo esto con excepciones de personas e instituciones, y maestro, maestra también, pues,
ya sea dentro de Gnosis samaliana o en la Gnosis universal, buscan impedirte que no practiques magia sexual desde tu soltería. Y te ponen mismos documentos del maestro Samael, te pueden poner esa que dice el maestro Samael en el matrimonio perfecto, en otras que el arcano AZF se tiene que practicar solo en matrimonios legítimamente constituidos, y quieren combatirte con eso. Eso te pueden combatir con ciertas envidias o ciertas conveniencias de aquellos dioses que fundaron ciertas instituciones matrimoniales y las establecieron. Pero hay otra casta de dioses también que orienta claramente los misterios de Cristo, Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído. Dios da luz de luxes, un portador de la luz, un Jesucristo, un Cristo Lucifer, que él mismo practicó magia sexual desde su soltería. Ya en Egipto, ya en Jerusalén practicó con la vestal del templo. Damas que practicaban magia sexual en los templos, por amor y para amar. No tenían estatus de matrimonio ni noviazgos, sino simplemente disfrutaban de la dicha sexual con suprasexualidad. ¿Veis? Si te quieren impedir en instituciones de la gnosis amaliana que no tengas el acto sexual desde la soltería, buscan que no crees cuerpos solares desde ya, que te atrases en tu obra espiritual, que allá si te vas a nupciar a los 60 años, ahí recién utilices tu falo para transmutar. Cuando de repente ya la próstata está inflamada, ya no tiene la debida potencia sexual, ¿veis? O buscan obligarte sutilmente que ya de una vez te matrimonies por allí al alboroto. Anda a la fuente, Jesucristo. Buda, después de su divorcio o separación, en su segunda soltería practicó magia sexual. Más a la fuente, Sivananda, maestro de la Gnosis universal, que también se unió a la Gnosis amaliana, las instituciones del maestro Samuel Ambeor, y siguió practicando magia sexual desde su misma soltería. El caso de Francisco de Asís, como nos cuenta el maestro Samuel Ambeor, practicó magia sexual con una dama dakini. O allí tenéis en Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica la orden de los Epoptai, el maestro Tawil, las dakinis para los varones solteros y los devas para las solteras. Y esos son principios eternos para ayer, para hoy y para siempre, para las personas que quieran disfrutar de la dicha sexual. Obviamente, mejor si quieres seguir tu carrera de Dios diosa con praxis de 3 factores de la revolución de la conciencia. A causa de eso, ciertos cleros religiosos también han buscado impedir que la juventud, la sociedad utilice sus órganos sexuales. Y eso ha causado una situación de que ahora ves más. Claro, ahora también estamos en la era acuariana, una era sexual, y obviamente que se hace sentir en la sociedad. Entonces, en vez de estar mejor queriendo que los órganos sexuales de una vez dejen los congregados ahí en el lugar donde se reúnen, si eso pudieran hacer, hasta lo hicieran en algunas castas, con excepciones. En vez de eso, mejor orientar claramente los misterios del arcano ZF, los misterios del amor universal, que nos da el mismo maestro Samuel Ambeor. Y acordaos que el mismo maestro, al final de su iniciación, tuvo 2 matrimonios al mismo tiempo. La maestra Litelantes, y también Clara Chávez, Isis, sacerdotisa del templo, que el maestro se nució con ella. ¿Veis?